Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12:47 de la tarde, seguimos aquí en nuestra entrevista principal con Rolkin Lorenzo Jiménez, hablando de la crisis en el vecino país de Haití. Hablabas y exponías las razones históricas de este conflicto, pero la realidad es que esta semana vimos que un avión con el presidente Ariel Henry que pretendía aterrizar en suelo dominicano y le fue impedido. ¿Fue una buena decisión, una mala decisión? ¿Qué implicaciones hubiésemos tenido ante la comunidad internacional y frente al vecino país de nosotros haberlo acogido a él? Bueno, esto hay que verlo desde dos vías. Primero, desde el punto de vista legal de la aviación civil y en segundo lugar, desde el punto de vista de la prudencia diplomática. Primero, aquí hay una legislación en materia de aviación civil, la ley 491-06 de aviación civil establece una serie de criterios para el ingreso al espacio aéreo dominicano de aeronaves en vuelos no previstos. Hay situaciones de emergencia y naturalmente si una aeronave está sufriendo un determinado desperfecto se le debe de permitir el ingreso. Hay protocolos, hay tratados a lo interno de la OASI. Sin embargo, si no se dan esos supuestos que yo acabo de indicar, el Instituto Nacional de Aviación Civil, Dominicano de Aviación Civil, el IDAC y las demás autoridades que conforman el Consejo de la Aviación Civil tienen una serie de reglas y de políticas que le permiten impedir el acceso a territorio dominicano a determinada aeronave con determinado personaje. Pero voy más lejos. El propio presidente de la República, en su función de jefe de Estado, el artículo 128 de la Constitución, le otorga una serie de atribuciones dentro de las cuales está impedir el acceso a territorio dominicano de determinado ciudadano extranjero. En segundo lugar, decía que hay que verlo también desde el punto de vista de la prudencia diplomática. Mira, históricamente, cuando en Haití se han dado situaciones de inestabilidad política, muchas veces sectores de la clase política haitiana han querido vincular a los gobernantes dominicanos. Y en determinados momentos hay que entender, pudieron hasta haber tenido razón, porque por ejemplo Trujillo, hay documentos desclasificados, Bernardo Vega de hecho ha escrito bastante sobre esto, fue un agente activo en el derrocamiento de varios gobernantes. Por ejemplo, en la intentona golpista contra el presidente Estanio Banzán en los años 30, contra Eliel Lescaut y el complot de Estimé, después contra Paul Magloire, etcétera. Hasta poner a Duvalier, que era el de él. Hasta impulsar a Duvalier en 1957. Rómulo Betancourt. Pero más enfocado en el caso haitiano. Entonces yo creo que teniendo conciencia histórica, lo que hizo el gobierno dominicano, más allá de tener un buen fundamento legal, como es el que yo acabo de citar, creo que uno tiene que tener sentido de la historia. Y en un momento de tensión como ese, lo que menos debe de hacer un presidente es permitirle el acceso a un gobernante de un país que es nuestro vecino y con el cual históricamente hemos tenido unos conflictos geopolíticos muy marcados. La pregunta, yo hacía una pregunta antes de que usted estuviera desglosando esos temas con nosotros en mi comentario. La complicación de que Haití no tenga autoridades legitimizadas que puedan coordinar con la comunidad internacional el tema de la intervención, porque no teniendo autoridades como esta, esto puede llevar a una mala interpretación o a lo que tú ves como el derecho internacional como invasión. ¿Cómo describes tú este escenario? Y también preguntarte a través o a raíz del desglose y análisis que has hecho, ¿cuál será el desenlace de Haití ante esta situación? Mira, yo creo que hay que tener en cuenta lo siguiente. Cualquier intervención internacional sobre Haití no sería novedosa. Yo siempre he dicho que Haití es el país de las intervenciones. Desde antes de la independencia hasta finales de los años 90 lo vimos. Por ejemplo, sabemos que Haití fue de los primeros países de América Latina en ser intervenido por Estados Unidos. Estados Unidos estuvo allí desde 1912 hasta 1934. Y mira la consecuencia luego. El país tuvo a partir de los años 30 constante inestabilidad. Pero luego cuando se derroca Aristide en el año 91, Estados Unidos posteriormente invade Haití en una famosa operación recuperación democrática y envió miles de marines del Army. ¿Y qué pasó allí? Entre 94 a la fecha ha habido constante inestabilidad. Es más, Aristide después volvió al poder y lo derrocaron otra vez. Entonces,
Posteriormente, tras el derrocamiento de Aristide, vino la MINUSTAH, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. Y sabemos lo que pasó allí. Y ahora Bukele quiere arreglar Exacto, Haití también. Hubo hasta señalamientos de que propagaron el cólera, etcétera. Entonces yo creo que el primer error que ha habido históricamente con Haití, con las intervenciones militares en Haití ha sido primero que han sido unilaterales. Y cuando han sido avaladas por Naciones Unidas, como fue el caso de la MINUSTAH, yo siempre he dicho que han sido más para apoyar el aparato judicial haitiano y la policía. Cosméticas, y yo creo que eso ya el problema de Haití no es de orden público. De fondo. No es un problema de seguridad ciudadana, es un problema de seguridad nacional. Y cuando me dicen a mí que van a enviar 400 policías de Kenia, digo yo, pero están perdidos en el mapa. Esto no se le puede dejar a un país, no, pero que tiene el apoyo diplomático de Naciones Unidas. No, y es que el problema no es policial, el problema es un asunto militar. Entonces allí, cuando a mí me digan, miren, vamos a enviar un buen equipo aéreo de infantería, es decir, de ejército y naval, yo diría, bueno, ya el asunto va en serio y que no sea tampoco unilateral. Ya Bukele, Bukele. Señores. Insisto, no puede ser unilateral porque aún y tenga el apoyo de Naciones Unidas, si solo quien da el frente es el cuerpo policial o militar de un país, el asunto no va a ser viable. Señores, lamentablemente llegamos al final de este programa tan interesante, conversación con Rolkin Lorenzo Jiménez, hablándonos de la crisis haitiana. Tienes que volver para poder seguir avanzando con relación a estos temas. Señores, feliz y bendecido domingo, que sigan con sus familiares en este domingo soleado. Muy buenas tardes y que Dios les bendiga. Sol 106.5,